Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Uniandes, la universidad más grande del Ecuador. Matrículas abiertas. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. En este espacio de opinión de Teleamazonas hemos hecho una serie en torno a lo que ocurre con los apagones, la crisis energética. El pasado día jueves, el presidente de la República, acompañado de varias ministras de Estado, hizo importantes anuncios en torno al tema de los apagones. Y este sistema de cortes que van paulatinamente reduciéndose durante las próximas 3 semanas. Vamos a hablar entonces sobre la propuesta gubernamental de lograr que los apagones lleguen hasta diciembre. ¿Lo podrá conseguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? En fin, esos son los puntos que vamos a tratar. Con nosotros, Nelson Jaramillo Pita. Él es el representante de Car Power Ship. Agradezco también a Jorge Jaramillo Ortiz. Él es docente de la Universidad de Guayaquil. Empezamos, Jorge. A esta hora, ¿cuánto es lo que estamos generando de electricidad versus cuánta es la demanda de energía? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, debemos recordar que la demanda nacional es alrededor de 4.500 a 5.000 megavatios. En términos Eso es normales, en condiciones normales. normales. Pero hoy estamos desconectando prácticamente medio país y tenemos días con generación de solamente 2.500 megavatios y hemos llegado también a 3.000 megavatios, debido a las desconexiones que ya conocemos, que son los apagones, y ya que no podemos generar más por todo lo que sabemos, la dependencia hidroeléctrica. Ya, de la hidroeléctrica, la dependencia. Exacto. ¿Cómo están las condiciones del sistema PAUTE, por favor? A ver, recordemos, Ecuador depende un 80% de la electricidad, mientras Colombia 60%, Perú 40%. Y de ese 8% de necesidad hidroeléctrica, casi el 40% del país está en sistema PAUTE. Está en el sistema PAUTE. El sistema PAUTE tiene un gran embalse que almacena agua, imaginemos una gran piscina que recolecta el agua y que tiene niveles. Y esos niveles nos permiten ver cómo estamos. Hace unas semanas estábamos a punto de apagar PAUTE, porque estábamos por la cota de 2.110, que no es el mínimo total, pero es el mínimo recomendable para comenzar a apagar ciertas partes del sistema. Estos apagones han hecho que regresemos al 2116, 2117, hemos recuperado 6 a 7 metros, que dan un pequeño alivio. Muy lejos aún de los 35 a 40 metros más que tenemos que llegar, ¿no? Tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Esta mejoría, digamos, obedece a los cortes de energía. Obedece a los cortes de energía, cortan la energía prácticamente porque apagan el sistema PAUTE. Si apagan el sistema PAUTE, el agua no se usa, sino que comienza a almacenarse. Y eso es una habilidad que ya los ecuatorianos que nos interesamos en este tema comenzamos a ver. Con esperanza cada vez que comienza a subir el recurso hídrico. Porque no solo se mide el nivel, sino también el volumen de agua. Y hemos llegado a volúmenes de agua casi de cero, cuando lo ideal es que tengamos 50 metros cúbicos sobre segundos para arriba. Nelson, un exministro, dijo que la esperanza es que llueva. Si ponemos toda la atención en las hidroeléctricas, ¿qué ocurre con el parque térmico? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues justamente ese ha sido el problema del Ecuador y esta crisis eléctrica, y es que nos separamos de tener un parque térmico seguro, robusto, moderno, como sí estaba descrito en el Plan Maestro de Electricidad. Es decir, a este país nunca le faltó planificación. Lo que pasa es que no se ejecutaron aquellos proyectos que tenían que haber entrado en línea en el 2022, 23 y 24 para que esto no nos coja sin agua, con apagones. ¿La única opción era tener térmicas o había la posibilidad de sistemas alternativos desde su perspectiva, Nelson? Mire, Ecuador, primero tenemos una matriz energética muy limpia, tenemos 90% hidro cuando llueve y eso es buenísimo. Lo térmico representa el 40% de la capacidad instalada y lo solar, eólico y demás renovables no llegan ni al 3%. Entonces, confiar en lo renovable no convencional hoy en día
no es una posibilidad. No quiere decir que mañana se implementen proyectos bien pensados, bien planificados, con financiamiento, con buenas tarifas, que el privado las puede ejecutar y que aporten entre un 5 y un 10% de la matriz eléctrica. Yo no veo cómo podría ser en el corto plazo más que eso. Es momento entonces de escuchar la palabra de la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, que hace un anuncio respecto a hasta cuándo van a llegar o vamos a seguir con estos apagones. La incertidumbre se ha convertido en parte de la vida de los ecuatorianos y la pregunta de hasta cuándo durarán los apagones no había tenido una respuesta por parte del gobierno hasta el pasado lunes, cuando la ministra de Ambiente encargada, Inés Manzano, en el espacio de entrevistas de Teleamazonas, finalmente habló de una fecha. Veamos lo que dijo. Para noviembre, fines de noviembre, vamos a tener energía y vamos a minorar muchísimo en la suspensión de energía. Pero los apagones van hasta marzo. No, los apagones no pueden ir hasta marzo porque yo entro. No, porque acuérdate que entra la pluviosidad, entonces no puedo decirte que van a ir hasta marzo. Ese informe técnico al que tú haces referencia, que es bueno que hacer, porque todo el mundo está hablando del informe técnico de SELEC, ese informe técnico está basado en lo que SENACE hace como riesgo. Es una toma, lo que está diciendo es, si no hacemos esto, yo lo entiendo. tenemos hasta marzo, ¿hasta cuándo promete usted que va a haber apagones? Yo creo que hasta fines de diciembre vamos a tener unos apagones mínimos y ojalá que no tengamos ninguno. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esto que propone la ministra? Bueno, el SENACE ha sido claro, nos hacen falta 1000 megavatios, de esos 1000 megavatios entraron 100 que son los de CarPower, hay que integrar a cortísimo plazo, es decir, de aquí a diciembre, 900 megavatios. ¿De dónde? Yo entiendo que Toachi y Pilatón, que eso sí es aplaudible del gobierno, que ha llegado a la decisión correcta de llegar a un acuerdo con la empresa que está construyendo para que entreguen la primera fase en diciembre. Luego, se han hecho licitaciones por parte de SELEC. SELEC tiene que ser muy cuidadoso de que aquellas turbinas, aquellos motores que han planificado que entren, definitivamente entren. Y si analizan que no van a entrar, tomar una acción urgente para que algo más entre en el sistema, porque si no, los 900 que necesitamos de aquí a diciembre no entrarían. Las opciones son muy pocas. Digamos, mejorar estas condiciones que usted ha señalado en los sistemas térmicos. Quizás Colombia nos puede ayudar. La opción de sistemas térmicos en tierra, ¿es válido desde su perspectiva? Todo es válido ahorita. Esto es como un examen donde la última pregunta es todas las anteriores. O sea, todo es válido. Pero bien pensado también. Y también pensando en los recursos que tenemos. Lo limitado que tenemos son recursos monetarios. Opciones ahorita, creo que todo el mundo está visitando el Ecuador ofreciéndole alguna solución energética. El Ministerio, SELEC, están recibiendo propuestas de empresas muy profesionales, tanto como de empresas no tan conocidas. Entonces tiene que tener la inteligencia y el aplomo para tomar una decisión correcta, que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Se puede llegar entonces a diciembre 0 apagones? Llegar a 0 apagones depende de muchos factores, como dice Nelson. Que se cumplan los 400 megavatios de contratación que le están ofreciendo al 400. gobierno. Cerca de 400 megavatios. Si entra Toachi Pilatón, que va a entrar, tengo entendido, con cerca de 60 megavatios, tendríamos 500. Y la otra esperanza es la que dijo un exministro, que comience a llover. Las condiciones climatológicas estadísticamente me dicen que en noviembre y diciembre tengo meses secos. Pero este año es muy atípico. Este año tuvimos un julio que comenzó a secarse. Si usted revisa el caudal de los ríos, estuve revisando esa estadística, usted no había tenido eso, algo similar allá por el 94-95, con la hora sixtina que tenemos que recordar. Es decir, sí ha habido un comportamiento climático atípico que puede ser que nos genere unas esperanzas. Pero llegar a decir a ciencia cierta que a diciembre no vamos a tener apagones en este momento no es una misión posible decir que no va a haber apagones. Entonces, en parte sí es responsable la ministra, que por lo menos dice tendremos apagones menores, pero eso dependerá de todos los ecuatorianos también. Vamos a hablar de las barcazas, naturalmente está Nelson aquí, pero yo quisiera pedirle una opinión. Hay una barcaza, ya las otras han sido descartadas. Bueno, eso es una decisión a nivel de gobierno. Sin embargo, vemos que a pesar del pequeño desabrupto que tuvo la barcaza, que un día por algún tema logístico bajó, está aportando los 100 megavatios.
yo no vería mal como una opción que vuelvan a renegociar el tema de por lo menos 1 o 2 barcazas más. Recordemos que es una solución al de alquiler temporal, tengo entendido que 1 año. Y en ese año le daría espacio, estábamos hablando de que iban a venir 300 megavatios en barcazas. En ese año le daríamos un espacio para que se sumen otras soluciones y que el gobierno pueda ver un panorama hacia futuro, porque esto no se acaba aquí, hay que pensar ya en el mañana. ¿La barcaza que usted representa está trabajando al 100%? Sí, señor, estaba generando... ¿Hubo un problema? El 25 de septiembre, habiendo empezado a producir desde el 16, tuvimos un problema logístico con el combustible. Y quiero ser muy claro y enfático, ese problema está controlado. Para eso la empresa ha contratado un segundo buque tanquero y con ese segundo buque tanquero se tiene almacenamiento estratégico de 26 días, lo cual ya asegura una provisión correcta de combustible. ¿Y cuánto está generando en este momento? 101 a 104 megavatios. ¿Cuál era la meta? 100 megavatios. De modo que está cumpliendo. Sí, y también hay otro tipo de opiniones, pero toda planta térmica merece mantenimientos, especialmente cuando está usando combustibles pesados como el Fuel Oil 6. Entonces, eventualmente, por ciertas horas, esta barcaza va a bajar de generación hasta el 85%, sacando un motor que pasa a un mantenimiento horario en las horas de menos demanda del día, en coordinación con el SENACE, para luego reintegrar a los 101 megavatios. Es decir, esta es una operación normal, profesional, y lo que uno trata de salvaguardar es la operación futura para que estos 100 megavatios sean seguros para el país. ¿Es justo y es posible explicar el lugar en el que está instalada, está ubicada la barcaza, en atención a los cuestionamientos políticos que se han hecho? Sí, señor. La barcaza originalmente tenía que estar en las esclusas, llegó al sitio de las esclusas. La barcaza se tenía que acoderar en 8 anclas y cadenas que son propias de la empresa. Estas 8 anclas y cadenas se desplegaron, pero al acoderarse sentimos una corriente lateral que lo que hace es una fluctuación, es decir, no quiere decir que la barcaza no podía acoderarse en sus anclas y cadenas, por supuesto que puede, pero nosotros estamos con una posición de una torre fija en tierra, una línea de transmisión eléctrica de alta tensión, y este oscilamiento no puede ir más allá de lo que el punto fijo puede soportar. Entonces, profesionalmente, de nuevo, tomamos la decisión de parar y construir un refuerzo que impida que esta barcaza vaya más allá de lo que esta línea de transmisión ahora en condiciones ya adecuadas? Temporalmente en un muelle privado que se llama Ecuagrán en Guayaquil, en donde está generando e interconectada una línea de transmisión que es desde las esclusas. Ok, vamos entonces ahora a conocer cuáles son las propuestas que tiene el gobierno en torno a la contratación de fórmulas, de mecanismos para generar electricidad. ¿Qué está haciendo el gobierno para reducir el déficit de energía en el corto plazo? Pues bien, el primer paso fue la contratación de la barcaza turca, que después de varios inconvenientes ya está generando los 100 megavatios ofrecidos. La intención de alquilar una segunda barcaza con capacidad para generar 250 megavatios cambió y ahora la idea es comprar generación móvil en tierra. Escuchemos lo que dijo la ministra Manzano sobre este tema. Van a venir a tierra. Van a venir a tierra, la estamos trayendo no por vía marítima, estamos viendo cómo lo traemos por vía aérea a través de los Hércules. ¿Cuándo llegarían? Los aviones. Yo espero que lleguen para fines de este mes, pero estamos haciendo para todo fines de lo octubre, posible. ¿en 2 semanas? Claro, es que acuérdate que no solamente que tiene que venir, es que tiene que conectarse. Tenemos todo listo para las conexiones en Pascuales y en esclusas. ¿Esta fórmula de traer estos sistemas en tierra son válidos? Son válidos. Todas las Todo, a este momento hay que sumar todo. Todo suma. Que lleguen a esos tiempos es lo que tenemos que ver y esperemos que se cumpla. ¿Es fácil tener acceso a eso? ¿O es fácil que se tenga dependiendo de la capacidad. Sí, si la capacidad es pequeña y tenemos recursos, puede vender un avión. Si queremos un gran parque de generación térmica, tendrá que correr sus tiempos para poder trasladarse y conectarse al sistema. Lo que también debe hacer el gobierno, en parte, es seguir recuperando el parque térmico. Recordemos que tenemos incluso un informe de Contraloría donde se ha olvidado totalmente el parque térmico y cuando se quiso hacer mantenimientos, ahí aparecen empresas fantasmas, aparece corrupción, que viene de los gobiernos hacia atrás, ¿no? Ahora, los motores de esas térmicas en muchos casos están ya colapsados, terminados. Quevedo, Salitre, Esmeraldas, en fin. Claro, no han tenido los correctos mantenimientos, es verdad. Prácticamente el 40% de nuestra capacidad térmica a nivel nacional, mucha parte de esa no ha tenido los correctos mantenimientos. Y por ahí tenemos Termogas Machala, por ejemplo, que es un gran complejo termoeléctrico que tiene parados ciertas turbinas por falta de gas. ¿Y a cuánto podría ascender Machala?
Termogas Machala tiene aproximadamente 300 megavatios de capacidad, 280, 300 megavatios. Extraordinario. Sería extraordinario. En este momento tengo entendido que está dando al Sistema Nacional Interconectado alrededor de 120 a 150 megavatios, si el 50%. Razones: falta de combustible, falta de mantenimiento. Hemos entendido que hay algunos contratistas que fueron contratados en gobiernos anteriores declarados incumplidos porque no sabemos dónde salieron, y es ahí donde hay que buscar una solución. Pero más allá de eso, hay que seguir sumando parque térmico. Sin duda. Machala, quisiera detenerme un instante. El ingeniero Jaramillo Ortiz acaba de señalar de que sería óptimo tener al 100%. Sí, sí. Termogas Machala depende de Campo Amistad hoy en día. Y Campo Amistad produce 20 millones de pies cúbicos día y tiene unas reservas certificadas de 150.000 millones de pies cúbicos día. Al ritmo de esos 20 millones es gas que le alcanza para 8 años. Si quisieran incrementar la producción, tuvieran que hacer trabajos en el campo, pero sin aumentar certificación de reservas, el gas duraría muy poco. Hay que entender la historia. Se invirtieron 600 millones de dólares en Campo Amistad para incrementar un pico de producción desde 35 millones que lo producía la antigua Nobel Energy, que era el operador original, llegando a 58 millones de pies cúbicos día, y luego un decrecimiento hasta los 20 millones. Es decir, la inversión de 600 millones, si nos ponemos a ver, solamente incrementó en promedio 20 millones de pies cúbicos día. Si yo divido los 600 millones para los 20 millones de pies cúbicos día, estamos hablando de que ese gas le ha costado al país entre 2 y 13 dólares por millón de BTUs. Y Petrocorp se lo vende a Selec en 3 dólares el millón de BTUs. Entonces, nada en la economía de Campo Amistad hace lógica. Y luego tienes Termogas Machala pensando... ¿Todo lo que producía Campo Amistad era para Machala? Sí, sí. Estaba previsto, diseñado para Machala, digamos. Sí. Una vez que lo toma Petroamazonas en ese momento, se decide incluso construir una planta de licuefacción, que es de donde se abastecen 14 industriales en el Ecuador de GNL. Esa planta hoy en día, por ejemplo, ya no está operando porque el gas se lo está destinando a generación eléctrica. Entonces, ¿a dónde iba? Al mismo tiempo que se invirtieron 600 millones, se contrató un ciclo combinado para Termogas Machala porque se suponía que íbamos a tener todos los días, 24 horas al día, 80 millones de pies cúbicos día, lo cual no existe. No se llegó nunca. Entonces, tenemos un elefante blanco con tercera turbina en el sitio, con una turbina de vapor de 100 megavatios adicionales en el sitio, que no se logra cerrar porque no hay gas. Y yo siempre he sido de la opinión que tenemos que importar GNL y abastecer de este combustible a esa planta, porque la segunda opción sería darle diésel, que es 40 o 50% más caro. Es la única opción, digamos, darle combustible desde afuera. Por ahora sí, por ahora. Porque incrementar producción tiene un horizonte de 5 a 10 años. Correcto. Esa es la realidad. Hay propuestas interesantes, yo no sé. Por ejemplo, energía nuclear. Bueno, hay muchas propuestas, nucleares, geotérmicas, solares, bueno, muchas propuestas sobre la mesa. La nuclear está en investigación, tengo entendido que no hay todavía un estudio serio de prefactibilidad en temas de energía nuclear, simplemente está en discusión abierta, pero no tenemos estudios serios como sí lo hay de la geotérmica en prefactibilidad. Para llegar a una factibilidad hablamos de estudios que faltarían 2 a 3 años. Falta muchos años. Si queremos una solución rápida. Hay financiamiento ya con Japón, pero, para el estudio. Pero toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo solamente los estudios. Si queremos una solución alternativa y rápida, paneles solares. Paneles solares. Paneles solares, el mundo va hacia los paneles solares con su poco factor de planta. Recordemos que un panel solar me da energía cuando tengo un luz ultravioleta a ciertas horas, ¿no? En Guayaquil tenemos un promedio de 3.5 a 4 horas, en la sierra un poco más de horas de sol, y podemos revisar todos los cálculos del caso, nos dan que incluso los privados, industrias, hogares, que quisiéramos hacer una inversión, porque es una de las energías más rápidas e independientes. Usted usa su techo y pone sus paneles y recupera su inversión aproximadamente en 7 años. ¿Legalmente se puede hacer? ¿La legislación ayuda para esto? La autogeneración sí es permitida en la legislación. Pero hay una disposición que establece que cuando transcurra un determinado tiempo, ese predio, ese lugar donde se han instalado, tiene que revertir Eso al es Estado. Para poder venderle al Estado. Para consumo Pero si yo quiero doméstico, autogeneración, pongo en mis techos, es mío, es mi propiedad. Puedo autogenerar. Ahí viene todo un sistema donde hace un cruce de cuentas con la eléctrica local que tenga y tenemos los grandes parques fotovoltaicos, como por ejemplo el que se va a hacer en las Escombreras del Aromo, que es un parque interesante de cerca de 200 megavatios con un factor de planta que nos podría suministrar cerca de 50 a 100. ¿Quién maneja eso? Es una empresa privada. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que no hay las facilidades de garantías de que vaya a cobrar, porque ese es un sistema solar que piensa vender la energía al Estado, muy diferente al que la empresa privada o los hogares hagamos para
nosotros mismos. ¿Qué otras propuestas tiene el gobierno que está trabajando para contratación de energía? Aquí tenemos otro aporte. Hay un segundo bloque de generación emergente de energía que busca incorporar 838 megavatios distribuidos en 8 proyectos que se ubicarán en las siguientes provincias. 1 en Esmeraldas. Habrá también 1 en Manabí, 3 en la provincia de Guayas, 2 en Santa Elena y 1 en El Oro. 6 de ellos son proyectos de compra y otros 2 se trata de proyectos de alquiler. El gobierno espera hasta abril ya contar con esta generación. Esto resulta interesante, por ejemplo, alquilar equipos para instalarlos en el país. La única solución emergente real de cortísimo plazo es alquilar equipos. Alquilar, usted va por esa línea. Sí, por supuesto, sin apartarse de paso de lo que realmente está planificado en el Plan Maestro de Electricidad. Porque empezar a tomar decisiones de poner plantas en diferentes puntos del país que no eran parte de un plan, también va a ser un problema para el futuro. Hay que entender una cosa, todas estas soluciones que se planifican con diésel importado son carísimas. El diésel es muy caro. Todas las soluciones que se hacen con fuel oil, hay que tener mucho entendimiento de que el fuel oil es un combustible de refinería Esmeraldas, es el residuo de refinería Esmeraldas, y realmente el plan nacional es refinar los residuos. Por lo tanto, en el futuro no va a haber fuel oil, va a haber más diésel de producción nacional para el sector de transporte. Entonces, no analizar esto como un todo energético también es parte de un error. Entonces, primero, las soluciones más baratas en este momento y que más rápido se pueden poner de pie son soluciones de alquiler con fuel oil, que es combustible nuestro y más barato temporalmente. Nelson, le oímos al presidente, acompañado por las ministras, que hizo un anuncio el pasado jueves en el sentido de que va a haber una reducción paulatina de las horas de apagones. De 10 que estamos a 8, a 6, a 4 cada semana. ¿Usted cree que eso es factible? Mire, ¿O son anuncios políticos? Yo no podría pronunciarme si son políticos o si es factible. El ministerio tiene que conocer la información que tiene a la mano de sus técnicos para poder dar un anuncio de este tipo. Yo lo que le puedo decir es que hay una declaración del ente administrador del sistema que dice que nos hacen falta 1000 megavatios y se puede comprobar todos los días porque tenemos apagones. Si estamos aplicados y hacemos bien las cosas, ¿sí se pueden lograr esos 1000? Sí, si es que realmente entran 900 megavatios de aquí a diciembre, que sí pudieran entrar, si se toman acciones claras, sí pudieran. ¿Colombia podría entregarnos? Es que Ecuador siempre ha tenido 3 opciones para salir de los apagones. Uno siempre ha sido Colombia con 22 centavos el kilovatio hora. La otra es alquilar barcazas con 14 centavos kilovatio hora. Y la otra era importar GNL para generar a 18 centavos el kilovatio hora. Ahí estaban las 3 soluciones del 2019 para evitar los estiajes, porque esta no es una emergencia de este año. Esto nos viene arrastrando desde el 2019. La gente no se da cuenta porque no tuvimos apagones, pero hemos pasado raspando apagones todos los años. Entonces, esta es la realidad en la que estamos. La realidad es crítica, pero hay esperanza de poder atender estos anuncios gubernamentales. Claro, las esperanzas están sobre la mesa y no solamente depende del gobierno, también depende de la eficiencia energética del sector industrial y de nosotros. Porque se habla de 1000 megavatios hoy, pero ya tenemos que pensar en el Ecuador de mañana, donde ya se proyecta a 1500 y 2000 megavatios de necesidad. Es ahí donde ya hay una actualización del plan maestro y que habla que de aquí al 2030 necesitamos 10.000 millones de dólares en inversión, en todo tipo de fuentes, más hídricas, más térmicas, pero ahí viene el sector privado. Sumarse con las otras alternativas. También hay sector privado que quiere hacer pequeñas hidroeléctricas, pero insisto, yo veo el camino muy adelantado en los temas de energía renovable apuntado al sistema solar. El solar, quiero que se detenga un minuto a contarnos exactamente cómo funciona. ¿Eso podríamos instalar en nuestras casas, en nuestros domicilios? Bueno, yo en la vida privada me dedico a estos temas y he recibido muchas llamadas de gente que tiene un poco de confusión. Dice hoy, no quiero comprar un generador, voy a ponerme paneles solares para que no se me vaya la energía. Hoy por hoy, los paneles solares, para que sean rentables, tienen que trabajar en conexión con la red. Y lo único que nos ayudan es nuestra tarifa eléctrica en condiciones normales. Si pagamos 500, con paneles solares pagaré 300 o 200 y con ese ahorro pago el panel solar. O sea que tenemos los paneles, pero igual tenemos que depender de la red. Tenemos que depender de la red porque los paneles solares tienen que regular la falta de sol absorbiendo energía de la red. Si queremos aislarnos totalmente de la red, debemos nosotros tener un sistema con baterías, que es otro sistema. ¿Cuánto utiliza una casa, una residencia, un domicilio clase media?
¿Qué podemos decir? Si queremos nosotros un sistema solar de aproximadamente $3.000 a $5.000 le genera el equivalente a $50 a $100 de electricidad. ¿Cuánto puede generar el sistema solar? Para que la gente lo entienda, Sí, 50 a $100 hablando en términos normales. Cuando hablamos de $5.000 de inversión estamos hablando de una planta de 6 kilovatios, que es muy ínfimo. Pero si hablamos en comparación a todo un país, por ejemplo, hay grandes centros comerciales en Ecuador, en Guayaquil, donde ya tenemos plantas de 1 megavatio, 1.5 megavatios, que recordemos que el país necesita 1.000. Imaginemos que todos los centros comerciales, que a nivel país, ¿cuántos seremos? 50, 70, comienzan a tener este tipo de soluciones sumadas a la industria, sí es un aporte a nivel nacional. Y los industriales, los comerciales están apuntando a eso porque sí hay beneficios. Ya los paneles no pagan IVA, tienen doble deducción al impuesto a la renta y se demuestra que la recuperación de la inversión es de 5 a 7 años y sí generan ahorros. Apagones hasta diciembre, tema de este primer segmento de Hora 25. Gracias a la participación de Nelson Jaramillo y de Jorge Jaramillo. Lo que ocurre alrededor de las iniciativas gubernamentales para enfrentar esta crisis. En un instante volvemos y vamos a tratar un tema fundamental, las tarifas y de alguna manera los subsidios. Ya retornamos. Hora 25. Con el auspicio de Uniandes, la universidad más grande del Ecuador. Matrículas abiertas. Presentamos la segunda parte de nuestro programa Hora 25. Esta vez vamos a enfocar la atención en lo que ocurre con las tarifas, el costo de la energía eléctrica y un tema muy sensible que se produjo en el transcurso de esta semana que está por concluir, el asunto subsidios. Para tratar estos temas nos acompañan en el estudio principal de Teleamazonas María Eulalia Silva. Ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Saludo la participación de Benjamín Chávez. Él es director de la Cámara Nacional de Energía Renovable y Ecoeficiencia. Las tarifas, cómo entender, cómo explicar al país y fundamentalmente el tema de los subsidios. Hay referencias que he leído, que he visto, que son alrededor de $1.000 millones que se utilizan en el tema eléctrico como subsidio. Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches con todos los ecuatorianos. Y realmente es penoso lo que estamos pasando en el país, pero no es un problema que viene de ahora, no es un problema que viene de 1 o 2 años o del último gobierno. Esto viene desde el año 2008, desde la época de la Constitución de Montecristi, en donde de una manera irracional, irresponsable con el país, la Asamblea Constituyente determina la forma de fijación de un precio de generación eléctrica sin contar el valor de reposición de la inversión que hace el Estado, porque se imaginaban que siempre iba a existir el dinero ilimitado de parte del gobierno para los proyectos de generación eléctrica. ¿Cómo puede pensarse que hoy en día se establezca un precio de gobierno de 3.5 o 4 centavos cuando realmente el costo de producir un kilovatio está alrededor de 6 centavos en el sector privado? Primero. Segundo, no hubo una capacidad de estos señores, y voy a decir señores porque estamos en televisión, de la Asamblea, de pensar que el sector privado debía generar electricidad a largo plazo. Fijémonos con Colombia, la generación eléctrica es privada, no es pública. ¿Sí? El 65% de la generación eléctrica en Colombia es privada. Es privada. En Ecuador nos llegamos del 1%. Entonces, esos son los inconvenientes que tenemos. Necesitamos más de, como decía el anterior panelista, más de 10.000 millones de inversión para poder abastecer la capacidad de energía eléctrica que tiene el Ecuador. Pero estos señores, estas mafias que existen en la SELEC, en todas las empresas públicas que se dedican a la generación y transmisión eléctrica, no permiten. Hoy día tenemos un contrato que está justamente siendo firmado de 89.9 millones de dólares, en donde ni siquiera la SELEC se da el trabajo de hacer la inspección física para el nuevo proyecto de generación de 90 megavatios. Dentro de la Cámara tenemos focalizados y tenemos ubicados más de 2.000 millones de dólares en proyectos que nos generan aproximadamente 2.000 megavatios. Gracias, Benjamín. El tema central que ha planteado Benjamín, quisiera que lo desarrolle Eulalia, en el sentido de que las inversiones,
Los equipos, la infraestructura que se instaló no está siendo amortizada. A alguien le costó eso, pero el reto de la tarifa no existe. Claro, se habla de un supuesto subsidio a las mineras o se habla de una supuesta tarifa minera. Eso no existe. Lo que sí existe es una distorsión desde la raíz en el precio de la generación. Ya lo ha dicho Benjamín, el costo del kilovatio es un costo que hoy por hoy el Estado ecuatoriano establece en 3.32 centavos, cuando el costo es mucho mayor. ¿Quién pagó esa infraestructura, esos equipos, esas centrales hidroeléctricas enormes que hay en el país? ¿Quién pagó? El mismo Estado. El Estado. El Estado ecuatoriano, pero dentro del costo de la generación no está tomado en cuenta. No hay una amortización, un valor para amortizar esas estructuras. No hay esa amortización. Entonces es el mismo Estado ecuatoriano el que está asumiendo ese costo. Se ha hablado en estos días del supuesto subsidio a los mineros. No existe tal. Existe esta distorsión que viene desde la base misma del cálculo de esa tarifa. Vamos a hablar de eso justamente y para ello vamos a dar paso a Belén para que nos informe qué es lo que ocurre alrededor de la iniciativa de eliminar el subsidio a las mineras. En medio de la crisis energética, el presidente Daniel Noboa anunció a través de su cuenta de X que retirará el subsidio a las empresas mineras. Revisemos lo que publicó. Dice: hoy junto a Inés Manzano damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar y aún así su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más. Los subsidios deben ir a quien más lo necesita. Con sentido de justicia y acciones, estamos arreglando el sistema roto que nos dejaron. No pararemos. Bien, vamos a escuchar ahora a la presidenta del directorio de la Cámara de Minería sobre el mismo tema. La Cámara de Minería asegura que no existe un subsidio ni una tarifa preferencial y explicaron por qué pagan un menor costo por la electricidad para dar un promedio 7 centavos el kilovatio hora. Escuchemos. Nosotros nos conectamos directo a las líneas de transmisión. Los costos del pliego tarifario que han sido calculados por el gobierno. Entonces entendemos que en la generación se le aplica un costo de 3 centavos con 32 centavos. La generación y transmisión acumulada tiene un costo para las AB2, que somos las únicas que nos conectamos en este punto de conexión al sistema, de 4.09 centavos. Y el resto de industrias y hogares utilizan los otros sistemas, que son subtransmisión y distribución. Por ende, si las AB2 nos conectamos directamente a la transmisión, que es el segundo paso de esta línea o sistema que ustedes ven en pantalla, no pagamos ni la subtransmisión ni la distribución, porque no la utilizamos. Pero lo cierto es que ustedes reciben una electricidad más barata. A ver, como dijo Carolina en esa explicación, voy a ser un poco gráfica. Supongamos que la tarifa eléctrica es un pastel. Vamos a dividir ese pastel en 3 pedazos. Un pedazo es el pedazo de la generación. Eso lo pagamos todos. Otro pedazo es el pedazo de la transmisión. También lo pagamos todos. Hay otro gran pedazo llamado distribución, que es además el pedazo más grande. El costo más grande de la tarifa eléctrica es el componente de la distribución. Ese pedazo no pagamos los que estamos en el grupo llamado AB2. ¿Por qué no pagan? Porque este grupo, que son de grandes consumidores, somos consumidores industriales, hemos hecho una infraestructura, hemos invertido en infraestructura eléctrica años atrás. Así lo ha establecido los contratos de producción que hemos tenido con el Estado. Ese ha sido el arreglo con el Estado. El Estado nos ha dicho, ustedes háganse cargo de toda la infraestructura que representa llevar la electricidad hasta su... ustedes. Y por lo tanto, ese valor total de la tarifa se debe excluir esta de la distribución. Así es. Ahora, Eulalia, yo pienso simplemente con la lógica. ¿Por qué no generan ustedes su propia electricidad? Lo estamos haciendo. Porque si generan su propia electricidad es porque la del Estado es más barata. A ver, evidentemente cuando estos contratos de explotación fueron firmados fue un momento distinto en el Ecuador. Hoy por hoy el Ecuador tiene 2 minas industriales produciendo.
la gran mayoría de las concesiones mineras están en exploración. Eso significa que no son grandes consumidores. Consumirán lo que consumen 3 casas. Pero estas 2 minas que hoy están en producción partieron por un contrato de explotación firmado con el Estado ecuatoriano años atrás, en un momento en donde éramos excedentarios, en donde las condiciones eran distintas. Sin duda alguna, ha habido definitivamente la crisis que hoy estamos viviendo. No es una crisis de hoy, no es una crisis que la produjo este gobierno, es producto de un mal manejo de muchos años atrás. Pero, como digo, estos contratos fueron firmados cuando teníamos otras condiciones. Y esos contratos fueron firmados cuando las condiciones eran mejores en el tema de generación eléctrica. Si ahora han cambiado las circunstancias, ¿qué ocurre? ¿Se debería revisar esos contratos? A ver, estos contratos que se constituyen ley para las partes, son contratos complejos, son contratos que toman meses, si no años de negociación y que tienen una serie de capítulos. Tanto el Estado ecuatoriano como la empresa minera se sientan en la mesa y empiezan a negociar una serie de cosas. Un capítulo muy importante es el capítulo de la electricidad. Hablo por quien está representado en la Cámara. Dentro del capítulo de electricidad hay pisos y hay techos. Entonces, dentro de ese piso y dentro de ese techo, el Estado tiene toda la facultad de revisar las tarifas y ubicarlas en donde le parezca conveniente. Sin embargo, hay que recordar también que esta tarifa no es producto de una negociación. Esta tarifa la establece el Arconel y además responde a una serie de parámetros técnicos. Ok, Benjamín, se va a recuperar, ha dicho el presidente de la República, alrededor de 60 millones de dólares como consecuencia de esta eliminación, pongámoslo entre comillas para atender las observaciones de Eulalia, se va a eliminar el subsidio, por favor. Andrés, nuevamente, si nosotros no tenemos un precio determinado de generación eléctrica, no tenemos una claridad en cuánto pagamos y no estamos claros que todos los consumidores a nivel nacional estamos siendo subsidiados, esto no sirve para nada. Todos estamos siendo subsidiados. Todos somos subsidiados. Segundo, Andrés, la SELEC nuevamente debe desaparecer y yo no sé qué espera el presidente de la República para, así como le puso la denuncia fiscal a la exministra, poner la denuncia fiscal a toda la gente que ha manejado la SELEC durante estos años. ¿Y por qué crees que hay que eliminar la SELEC? Porque son mafias, Andrés, son verdaderas mafias que simplemente siguen robando y siguen dejándonos sin electricidad todos los días. Sueldos burocráticos altísimos que lo único que sirve es para mantenerles a un grupo de vagos, mercenarios que se van en contra del país y que nos den sin electricidad a todo el sector productivo y a todo el sector residencial. Pero Andrés, es momento de que el presidente, aunque sea de una u otra manera, imponga la generación privada, permita el acceso a la generación privada. Segundo, establezca normas claras de precio de fijación de la generación eléctrica, que la Asamblea al fin, independientemente de que estos socialistas sinvergüenzas no quieran dejar pasar estos procesos, es hora de que se transparente la fijación de precios. Ahora, en torno a la posición de la Cámara de Minería, ¿qué piensas tú? A ver, la minería está siendo subsidiada de una u otra manera. Está siendo subsidiada. Está siendo subsidiada, a pesar de la explicación aunque no nos guste. Sí, Eulalia ahorita. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? Porque simplemente tiene un precio de generación eléctrica que no es el real. Ok, a ver, Eulalia, están siendo subsidiados. Seamos sinceros, si es que vamos con esa lógica, todos estamos siendo subsidiados. Pero eso dice Benjamín. Y yo estoy de acuerdo, Benjamín. Pero que le subsidien a una persona de condiciones populares está bien, pero a una minera... No, lo que yo quisiera poner en claro es que no hay un subsidio a la minería. Eso no existe. Lo que sí existe es de base un déficit tarifario, podemos llamarlo subsidio, que se produce porque el costo de generación de 3.32 centavos no es real. Al Estado ecuatoriano le cuesta mucho más que eso. Y esa es la base con la que se calcula absolutamente todas las tarifas. Todos nosotros, todos, Andrés, estamos pagando un costo de generación que no es real. Entonces, si es que se habla con absoluta certeza, no se puede hablar de un subsidio a la minería. Eso no existe. Todos estamos siendo subsidiados. Pero hay sectores que sí se merecen ese subsidio. Los sectores populares. A ver, el subsidio
en sí no es ni bueno ni malo. El subsidio es un mecanismo que todos los estados utilizan para proteger ciertas vulnerabilidades. En el caso de la minería no existe un subsidio, existe una tarifa que, partiendo de una base que está mal calculada, que es el precio de generación, que además no fue fijada en este gobierno, sino en mucho tiempo atrás, en base a eso ya todo el cálculo de las tarifas ya goza de una distorsión. Eso sí es absolutamente cierto. Esto que se ha insistido, Benjamín, durante muchísimos años. Es que hay que transparentar, Andrés, transparentar el pliego tarifario. Yo no sé por qué a este señor que le permiten hablar todavía, este señor Acosta y a Cordero, que fueron los que presidieron la asamblea, les permitieron que sin un análisis técnico se les ocurra decir que el precio de fijación de la tarifa eléctrica no debe incluir el costo de la inversión que hizo el Estado en la generación. Es decir, y ahí viene el problema que nosotros tenemos. Compramos la electricidad a Colombia a 40 centavos, pero lo podemos vender a 6 o 8 centavos. ¿Pero tú crees que esto es un problema ideológico, es político? Andrés, ¿por qué insiste tanto en estas observaciones y cuestionamientos? Todos estos problemas vienen desde el año 2008. Vienen desde un gobierno, ¿sí?, en donde la asamblea, sin tener un parámetro técnico, después en donde tuvimos 10 años de gobierno, en donde se pensó que la generación hidroeléctrica iba a ser la salvación, en donde inclusive tenemos observaciones a los proyectos con sobreprecios, y no me quiero meter ahí, pero proyectos con sobreprecios, que fueron fijados, que fueron inclusive hechos de manera no técnica. Se incorporaron muchas ahora también tuvimos, perdón, y voy también a decir otra cosa, tuvimos un Peleles llamado Guillermo Lazo, que no se preocupó por eso, y espero que Noboa no caiga en lo mismo que sucedió con Lazo. Por Dios, señor presidente, nuevamente, empiece a trabajar para que los proyectos eléctricos sean de generación privada, y si la asamblea no lo hace, es obligación del país decirles a estos sinvergüenzas que se dejen de estar rebuscando cómo quitarle dinero al país y cómo mantenernos pobres. Tenemos que ir a una pausa, atender la publicidad. En un instante retornamos para seguir conversando sobre lo que ocurre con las tarifas eléctricas y los subsidios. En un instante. Quiero insistir en el tema del subsidio a las mineras, atendiendo unas declaraciones del jefe de Estado, de Daniel Noboa, que dice que las mineras en Ecuador consumen más energía que un hospital y aún así las tarifas han sido subsidiadas. Eulalia, ¿cómo respondería el jefe de Estado? Nuevamente, no existe un subsidio a las mineras. Yo entiendo, es el tramo final de la distribución que ustedes han instalado, que ustedes han asumido. Andrés, cuando usted hace una casa, usted hace su casa, no es que pone el poste de luz, no es que trae el tendido eléctrico desde la subestación a su casa, eso no sucede, ¿no? En el caso de no solo las mineras, sino de las industrias llamadas grandes consumidores, que estamos en un grupo llamado AB2, en donde están industrias del acero, están campos petroleros y también están las 2 minas industriales. Estamos allí y pagamos el costo de generación más el costo de transmisión. ¿Cuánto invirtieron en eso, en el tramo de distribución? No puedo hablar por las otras industrias, pero al menos de la minería estamos hablando un costo inicial de $50 millones, pero no es que eso se queda ahí. Obviamente, esos son equipos que requieren un mantenimiento constante, un mantenimiento que también cuesta un montón de plata. Cabe decir que, a pesar de todas estas explicaciones técnicas, la industria minera también entiende la situación, también nos empatizamos con lo que todos estamos viviendo. La crisis energética nos golpea a todos y es por eso que, a pesar de que es el Estado ecuatoriano el obligado a brindar la electricidad, también las industrias mineras estamos haciendo un esfuerzo para mitigar la crisis y no pesar en el problema. Generando su propia electricidad. Sí, por ejemplo, Fruta del Norte demanda 16 megavatios de electricidad y hoy por hoy está generando 8 megavatios y está además buscando la manera de inclusive incrementar esa autogeneración. Obviamente,
cuando empezaron a producir, la situación era distinta. Habían pues generadores solamente por si acaso, y ahora sí se está haciendo un real esfuerzo que además es un esfuerzo a costo de la compañía, un esfuerzo millonario para hacer esa autogeneración. Eulalia, este momento, ¿cuánto le cuesta a la minería, a estas dos empresas, el kilovatio de energía eléctrica? No puedo hablar por Mirador, pero sí puedo hablar por Fruta del Norte. Fruta del Norte está pagando 7 centavos en este momento. Cuando el promedio nacional es de alrededor de 15 centavos. Claro, porque el promedio nacional está pagando el costo de la distribución. Por la distribución. Así es. Pero ese tramo de la distribución hace que sea tanta la diferencia. Es que no es solo la distribución, es la subtransmisión y la distribución. Entonces, obviamente, nosotros estamos pagando menos porque hemos generado, o decirlo de alguna forma, ese costo de distribución lo hemos gastado mucho antes en toda la infraestructura eléctrica que demandamos. Esto de la distribución, este tramo que insiste Eulalia, ¿le deja tranquilo a usted, Benjamín? Andrés, nuevamente. Porque así podrían hacer muchas empresas, digamos, muchas industrias. A ver, nuevamente, hay un problema en el Ministerio de Energía y en la SELEC, en donde, por ejemplo, se habla de la autogeneración para los grandes usuarios, grandes usuarios, en donde, lastimosamente, la misma normativa establece que si yo soy un grande usuario, lo único que puedo hacer es poner un proyecto para generar para mí mismo. No puedo entregar al sistema eléctrico interconectado. Primero. Segundo, el momento que nosotros tenemos una disposición transitoria en la Asamblea de Montecristi, la 15, como decía justamente hace un rato, ¿sí? ¿Qué espera la ministra Inés Manzano para mandar a la Asamblea la derogación de ese artículo? En donde ahí sí se va a eliminar el problema del precio, de la fijación de precio inicial para las mineras y para todo el sector productivo. ¿Por qué? Porque así como las mineras tienen también las empresas siderúrgicas. Entonces, nos estamos fijando en dos empresas que están generando alrededor de $2.000 millones al año, pero no estamos fijándonos en otros sectores que tienen consumos equivalentes a la de una ciudad completa. Entonces, debemos trabajar inicialmente en la fijación, en la transparentación de ese precio, eliminar la disposición transitoria 15. Segundo, transparentar el tema de precios. Tercero, permitir que la inversión privada ingrese a la generación y a la transmisión eléctrica. Y por último, ¿sí?, el presidente con eso va a poder, no vamos a tener o no vamos a suspender los apagones hasta diciembre, pero sí vamos a tener aquí un plazo de 6 a 8 meses la capacidad de que ingresen 2, 3.000 megavatios porque el consumo es urgente. La generación renovable, ¿es factible con la legislación actual? No es, a ver, es factible siempre y cuando no sean proyectos grandes, en donde yo no tenga que acercarme. ¿Hasta cuánto se establece como grande? Yo, por ejemplo, en la normativa actual, yo puedo generar para autoconsumo. Yo no puedo como casa ponerme una hidroeléctrica para producir para mí. No. Pero sí puedo ponerme un panel solar sin ningún problema para apoyar la generación eléctrica. Eso sí puedo. Sí, el problema no es ese. El problema son los grandes consumidores. El problema es el gran mercado que incluye a todos los ecuatorianos. ¿Y ahí hay cómo trabajar con generadores renovables, por Definitivamente, ejemplo? Sí se puede. Sí se puede. Te pongo un ejemplo bien práctico. Australia, ¿sí? Australia tiene una crisis, su empresa pública de generación eléctrica, porque el 95% de hogares tiene generadores eléctricos solares con baterías incorporadas. Paneles solares. Paneles solares, lo cual ocasiona que la empresa pública, a través del gobierno, diga, vean, ¿saben qué? Ya no les vamos a permitir que ustedes tengan paneles solares porque nosotros hemos hecho una inversión. Aquí es lo contrario. Aquí el Estado no te permite que tú puedas generar para satisfacer tu necesidad. O sea, pero aquí no se nos puede. da. Aquí sí, En Ecuador, diga. pero ahora, pues Andrés, aparte de eso tienes que pagar un 15% de impuestos. ¿Por qué no suspende el cobro del FODINFA? ¿Por qué no suspende el cobro de todos los impuestos que incluyen una importación? ¿Qué iniciativas renovables se están trabajando en el país? Claro, hay la solar, hay la del viento, eólica, ¿qué otras? A ver, en eólica, lastimosamente, tenemos 1 o 2 proyectos la de Loja, que están es funcionando, correcto, sí, y que está generando 14 megavatios, si no me equivoco. Pero hay otros proyectos de inversión pequeños. Justamente yo estuve reunido con un grupo de inversionistas que tienen un proyecto para generar en el Pichincha, ¿sí? Con generadores pequeños, generadores eólicos pequeños. De viento mismo. Sí, en donde pueden entrar a producir 20 megavatios en cuestión de 3, 4 meses. Si se les da la autorización. Exacto, si se les da la autorización. No viene solamente ese problema, Andrés. El problema viene también de los señores
del Ministerio de Ambiente, que, oh sorpresa, ahora que el presidente se pone a cargo y la ministra Manzano empieza a trabajar, sí entregan los permisos ambientales en cuestión de 15 días cuando tenían parados casi 2 años. Hay proyectos aprobados por 500 megavatios que no tenían el permiso ambiental para poder empezar a trabajar. O sea, esa es la cosa que estamos viviendo. Y es, nuevamente, Andrés, son mafias y no sé qué espera el presidente, la ministra, para acabar con esas mafias y meterles presos, que por culpa de esos sinvergüenzas estamos con estos problemas. Eulalia, esta decisión del presidente de la República en torno al tema subsidio, así llamado, ¿afecta a la industria, afecta al sector? ¿O qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? La industria y el sector lo que sí pide y sabiendo que nos solidarizamos también con el momento en el que estamos viviendo, lo que pedimos tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Nacional, porque este tema ya está en un debate de primer informe. En la ley esta que están estudiando. En la nueva ley, sí. Lo que sí pedimos es que lo referente a la minería se tome desde lo técnico, que las decisiones que nuestras autoridades lo tomen de manera técnica y no política. Hay que recordar algo, a mí me llama la atención, en este momento, en esta mesa, en el país, estamos viendo cómo generamos de manera renovable y cómo cambiamos esa matriz energética. Recordemos algo, si queremos energías renovables, si queremos energías limpias, tenemos que tener minerales. Y los minerales se extraen de la tierra gracias a una maravillosa industria llamada minería. Esa minería responsable que ya está en el país, que quiere contribuir al país, necesita avanzar. Por eso el llamado a nuestras autoridades de que todo lo que nosotros, a lo que nuestro sector se refiera, se tome las decisiones desde lo técnico. Desde la perspectiva de ustedes, ¿creen que es pertinente? No queda otro remedio, digamos, pero que es pertinente que así como se hace con la minería, se haga con las otras industrias o actividades que utilizan mucha energía. Andrés, yo creo que el cálculo del pliego tarifario tiene que ser un cálculo técnico. O sea, a mí me parece... No estamos pidiendo si que le suban a uno o al otro, ¿no? Exacto, yo también creo. Exacto. Entonces, si es que el déficit está desde la misma raíz, que es la generación, y se habla de un subsidio y solamente se le señala con el dedo a un sector cuando no es así, hay un déficit que viene de raíz y si se va a transparentar esa tarifa, hay que transparentarla desde la misma raíz de la generación. ¿Y qué impacto tiene esta decisión gubernamental? Habrá que ver, por supuesto. El presidente ha dicho 60 millones. Mire, el pliego tarifario se tiene que revisar todos los años. Eso a la minera, al doméstico, al residencial, a todos. Ese pliego tarifario se revisa todos los años. Estamos ya en una época en donde seguramente se revisarán en los próximos días, en las próximas semanas. Entonces, nuevamente, si hay que ajustar esos precios, hay que ajustar, pero lo que pedimos es que se haga de una manera absolutamente técnica. Claro, revisar el pliego tarifario. Creo que es pertinente, porque ninguna de las iniciativas, incluso renovables, que ustedes están planteando, puede ser alentadora para llevar adelante si es que no hay unas condiciones de costo, de beneficio adecuado. Andrés, ¿cómo puede ser posible que establezcas un precio de generación eléctrica de 6, 8 centavos en donde el ministerio dice, perfecto, quiero invertir, esto es lo que le pago? Pero sí importa nuevamente energía a 50, 60 centavos. 50, 60. Entonces, ahí viene el tema. Permitan que la generación eléctrica sea privada, permitan que los precios sean reales y sobre eso trabajemos. Sí, va a haber un golpe para el país, definitivamente, pero es preferible saber que estamos subsidiando en general 1.000 millones de manera eficiente y no 1.000 millones por debajo de la mesa. No, y que tengamos energía eléctrica. Totalmente, Estos apagones Andrés, generan una pérdida enorme al país. $1 millón cada hora está costándole al país, al sector productivo. Es más, el día de ayer salió el primer informe del Ministerio de Trabajo. 3.600... 8.850 empleos ya se perdieron hasta el día de ayer, justamente porque no hay generación eléctrica. ¿Sí? Y no es cuestión de pararse frente a un micrófono, a una cámara y decir, es que somos pobrecitos. No, somos un país de oportunidades en donde un grupo de delincuentes nos tienen coartada esa capacidad productiva. Nuevamente, yo prefiero que se le subsidie a la industria que genera empleo de tal forma que la población normal, la población como nosotros, pueda coger y acceder a un trabajo y pagar esa tarifa y no tener un subsidio escondido por decisiones de 3 sinvergüenzas. Ok, vamos a terminar. Eulalia, un mensaje final, una expresión final, por favor. Andrés, en medio de tanta crisis, en medio de tantas noticias
negativas, yo quiero dejar un mensaje positivo. Este país maravilloso tiene cómo salir adelante. No lo decimos solo los mineros, lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial, en una última análisis de nuestra economía, determinó que el Ecuador es un país pobre con capacidad de ser un país de renta media, siempre y cuando, dice el Banco Mundial, se incentiven a 3 sectores: agricultura, turismo y, por supuesto, a minería formal. La minería puede ser el cambio para muchos ecuatorianos, para el acceso a empleo, a oportunidades, a educación. Todo lo que se trate de minería hay que tomarlo desde lo técnico, que no nos dejemos impresionar por ciertas aseveraciones que a veces no son apegadas a la realidad. Ok, gracias, Eulalia. Benjamín, con usted terminamos. Andrés, el país necesita en los próximos años 10.000 millones de inversión para poder acceder o para poder generar la electricidad que el país necesita. Estamos hablando que cada megavatio le cuesta al sector privado, no al público, entre 1 y 1.5 millones de dólares de inversión para poder generar ese megavatio. ¿Qué significa? Que el Estado no va a tener esa capacidad de invertir 15.000 millones de dólares o 10.000 millones en los próximos 3 años para poder generar esos 10.000 megavatios que el país adicionalmente necesita. Si el sector privado no le permiten trabajar, es culpa de los señores de la Asamblea, es culpa de los señores que están en el poder. ¿Pero en la legislación actual pueden hacer eso o no? No pueden, Andrés. Lastimosamente hay normativa específica en el Ministerio y en la SALEC que no permiten hacer eso. Y por eso está tratándose la nueva ley en donde la Asamblea no está permitiendo inclusive que proyectos más allá de 100 megavatios sean administrados por el sector privado. Irresponsables. El problema más grave que enfrenta el Ecuador es justamente el de la crisis energética. El asunto de los apagones tiene una afectación enorme en la economía y en la actitud, en el comportamiento del país en su conjunto. Es por eso que aquí en Teleamazonas estamos haciendo una serie, una saga de programas en donde tratamos los diversos aspectos, los diversos capítulos y temas que tienen que ver con esta crisis. Gracias a nuestros entrevistados de esta noche, María Eulalia Silva y Benjamín Chávez. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Uniandes, la universidad más grande del Ecuador. Matrículas abiertas.